Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Hora del Rock. Hoy vamos a conversar sobre una película, sobre un soundtrack, la banda sonora de una película, y me refiero a la película The Doors. Y para comentar sobre la película, sobre la banda sonora, he invitado a un gran amigo que es muy conocedor del cine y de la música, y que es además el codirector de un festival de cine que se llama Insólito, que se da una vez al año en Lima. El nombre de este amigo es Claudio Cordero. Bienvenido, Claudio, a La Hora del Rock. Gracias, Walter. Gracias por la invitación. Un placer estar en este espacio y compartir, ¿no? Una conversación sobre cine y música. Así que genial. Excelente, Claudio, al contrario, muchas gracias a ti. Claudio, para empezar, quisiera, por favor, que primero hablar un poquito sobre el director de esta película. Esta película, bueno, ya tiene varios años, se estrenó en el año 1991 y principalmente narra la historia de esta banda norteamericana que es The Doors, un grupo súper conocido, y se centra bastante en el líder, en el cantante de esta banda, que también es un ícono de la historia del rock, que es Jim Morrison, fallecido bastante joven, a la edad de 27 años. Y esta película es dirigida por un director muy conocido norteamericano que se llama Oliver Stone. Ahora, Oliver Stone es un director que ya tiene bastante trayectoria, he contabilizado 29 películas que tiene más o menos hasta ahorita, y a lo largo de casi 50 años de carrera, y es una persona, él es de Nueva York, nació en Nueva York en 1946, tiene 73 años actualmente y tenía 44 cuando dirigió la película Doors, y tiene como agrupado por temas su películas, por ejemplo, tiene una trilogía muy famosa que es sobre la guerra de Vietnam, que es la película Pelotón, nació el 4 de julio, y El cielo, El cielo y la tierra, me parece que es Claudio, Sí. ¿no? El cielo y la tierra. Después está la trilogía sobre presidentes de Estados Unidos, JFK, sobre el caso del asesinato JFK, Nixon y W, referida a W. Bush. Y Ujú. tiene una serie de documentales que a mí me parecen muy interesantes, porque son documentales de política, donde muestra a líderes de izquierda, Ujú. latinoamericanos, y algunos dictadores, como por ejemplo la película Looking for Fidel, por Fidel Castro, o Comandante, Ujú. también sobre Fidel Castro, o Al sur de la frontera, sobre los líderes Ujú. de izquierda en Sudamérica, Mi amigo Ujú. Hugo, sobre Ujú. Hugo Chávez, y Ujú. The Putin Interviews, que es su última producción, Ujú. que es buenísima, está colgada en YouTube, son entrevistas que le hace a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y en estos documentales él muestra una posición de crítica bien fuerte hacia el gobierno norteamericano. Sí. Entonces, la primera pregunta que yo te quisiera hacer, por favor, Claudio, es, ¿tú consideras que Oliver Stone es uno de los, en la historia del cine americano, es uno de los que ha tenido una posición más crítica frente a los gobiernos de Estados Unidos, o ha habido algún otro director que ha sido igual de crítico, así como Oliver Stone? Pues yo creo que hay una larga tradición de cineastas norteamericanos que han sido muy críticos con el sistema capitalista, ¿no? Mm, Con esta imagen de la América triunfadora, de la América... o sea, han habido grandes directores que han hecho añicos, ¿no? O han cuestionado esa imagen de prosperidad y de bienestar que los Estados Unidos, pues, a través de su política, de sus gobernantes, de sus políticos, de todo su sistema económico, ha tratado de reflejar al mundo, ¿no? ujú. Está detrás todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la propaganda, ¿no? Entonces, Hollywood por mucho tiempo creó
contribuyó a crear una imagen de Estados Unidos como una democracia casi perfecta, o un modelo, el gran modelo, ¿no? Del sueño americano, ¿no? Ya, Pero así como han habido muchas películas que se han encargado de crear esa ilusión, también siempre han habido francotiradores, ¿no? Directores ya, que han cuestionado y han puesto en duda, ¿no? Esta imagen, ¿no? Lo que pasa es que Oliver Stone, eh, dentro del cine más comercial, mainstream de Hollywood, debe ser uno de los que lo hizo de manera quizás con mayor convicción y de manera más eh, incesante, ¿no? ujú, Como que hizo una obra prácticamente alrededor de esta Norteamérica que, de hecho, llegó a ser una serie documental que se llama La verdadera historia de los Estados Unidos, creo, ¿no? Entonces, ya, ajá. como Para una la obsesión, televisión, eso sí. es como una obsesión personal, ¿no? Que Ya, tiene, ya, ya, ¿no? ya. Y eso creo que lo convierte también en un autor interesante, ¿no? No solo Claro. por su discurso político, sino a mí me interesa más que por su discurso político, creo que por lo que revela casi a niveles eh, también psicoanalíticos, ¿no? Porque es una Ya, persona de la sociedad muy, norteamericana. sí, habla mucho de la locura, ¿no? De la sociedad norteamericana, de la Claro, eso se ve, por corrupción, ejemplo, en esta del película sobre la guerra de poder. Vietnam, ¿no? Nació el 4 de julio, todo el trastorno Sí, psicológico que sufren eso, los que han estado en la guerra. eso, o sea, su cine no es la de alguien que habla de estos temas desde un balcón, sino de alguien que realmente tiene heridas de guerra y Bueno, que y él mismo está, estuvo en la guerra de Vietnam, pues, ¿no? Él fue un claro, infante de marina en la guerra de exacto, Vietnam. Él sí, estuvo físicamente. exacto. Entonces, su cine para mí es un, el de una persona que está en el frente de batalla, ¿no? Y que Ya. está, y Un con cine más todas las heridas confesional, digamos. y los traumas. Entonces, claro, entonces cómo retrata la violencia es coherente con haberla experimentado en carne propia, Ujú. ¿no? No es algo teórico, es algo real para él, ¿no? Y entonces, esa es una característica de su cine en general, ¿no? No es un cineasta que se caracterice por su mesura, Ya. ¿no? Es alguien que siempre está como, se nota mucho también en el montaje de sus películas, como si estuviera, ¿no? Un estado casi de paranoia, ¿no? Claro, porque es una edición muy rápida, de bastante Claro, efecto, sí, violenta. exacto, ¿no? Que lo probó mucho en la época de los 90, ¿no? Donde alcanzó su mayor grado de estilización su cine, Claro, ¿no? con Asesinos por Naturaleza, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, exactamente, ¿no? Y hasta Nixon un Mm. poco, o JFK, Claro, ¿no? eso es lo que te decía. Matador, Incluso en ¿no? documentales o películas medias documentales como JFK, que no tendrían necesariamente que tener esa edición tan rápida, pero él la utiliza, ¿no? Ese es su planteamiento visual, ¿no? Una Sí, edición bien, bien, sí, bien intensa, sí, es un rápida. cineasta que tiene un universo reconocible y un estilo también que es muy de él, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso es lo que lo ha hecho un autor, pues, clave, ¿no? Del cine norteamericano de los años 80, 90. Ya, excelente, Claudio. Bueno, Claudio, ahora vamos a centrarnos un poquito en la película. Como comenté, esta película se estrenó en el año 1991. ¿Y qué te parece si, para que las personas que nos están viendo vean a lo que nos estamos refiriendo, vamos a poner un ratito el tráiler de la película? Voy a compartir entonces para que podamos ver el tráiler. Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin.
Morrison, 22 years old. Far out. Pamela Morrison, ornament. Raymond Daniel Manzarek, 1-2-12-39, musician. Name, occupation? Jim. You know the day destroys the night. Night divides the day. Sides are being chosen. The planet is screaming for change, Morrison. We gotta make the myths. The Indians say the first shaman invented sex. The other side, break on through to the other. They call him the one who makes you crazy. I'm the Lizard King! I can do anything! Jim Morrison, the god of rock. The guys at Network have told us that they have a little problem with the lyric, girl, we couldn't get much higher. They asked if you could say instead, girl, we can't get much better. Can you dig that? Girl, we couldn't get much higher. I love it when you sing to me. I'm the poet and you're my muse. Do you hear them out there? It's you they want now. You ever tried drinking blood? Mr. Morrison, you've gone too far. You're a poet, not a rock star. What you gonna do for Act 3? Go on, kill me. Come on, give me some death. Let's just say I was testing the bounds of reality. Bien, ese fue el tráiler de la película The Doors. Claudio, esta película, bueno, el dato que tengo es que está basada en un libro que escribió el baterista John Densmore que se llama Riders on the Storm. Y como he comentado antes, fue estrenada en 1991, pero sin embargo el proyecto viene desde unos años antes. Sé que a Oliver Stone lo contratan en el año 1986, 5 años antes para que dirija esta película, y que hubieron otras propuestas, otros candidatos para que interpretaran a Jim Morrison, como por ejemplo Johnny Depp, John Travolta, Richard Gere, y bueno, finalmente Oliver Stone escoge a Val Kilmer, pero como te comento, este proyecto venía desde mucho antes, venía desde los 80s. Y bueno, una cosa que creo que demuestra, digamos, la importancia que se le quiere dar a la película es que para cuando contratan a Oliver Stone, él ya venía de ganar por lo menos 2 Óscares, porque él gana pues su primer Óscar en 1978 por el guión de Expreso a Medianoche, después en 1986 por Pelotón, y en 1989 al mejor director por Nació el 4 de julio. Entonces, estamos hablando de que contratan no es cualquier director, ya venía por lo menos de ganar 2 Óscares, en el 89 gana otro. Entonces, es un proyecto que, digamos, la productora se lo toma bastante en serio, pero demoró algunos años en poder realizarse. ¿Qué información tienes al respecto, Claudio? O sea, ¿por qué se demoró tanto en este proceso para ya poder realizar la película? Bueno, esta película la hace Oliver Stone en un momento, quizás de su mayor, pues, apogeo, ¿no? Como cineasta, como tú has señalado, recién acababa de ganar el Oscar a Mejor Director por Nacido el 4 de julio, su segundo Oscar como Mejor Director, ¿no? Exacto. Y ha tenido éxito también como director con, por supuesto, Pelotón, Wall Street. Entonces, una tras otra, lo que sacaba Oliver Stone conseguía un gran impacto y éxito, y llega este proyecto, pues que yo imagino que la dificultad para hacer una película como The Doors
en parte debe ser porque al ser un personaje histórico, un personaje que existió y del cual muchas personas tienen distintos puntos de vista, es difícil también lograr conciliar a tantas partes para conseguir el permiso, digamos, ¿no? Y para que la película no salga así a la mala, ¿no? Entonces, esta película sé que encontró muchas dificultades para sacarla adelante, incluso por algunos integrantes de la banda, de la Doors, Ya, eh, y que yo creo que se lo olían, ¿no? De lo que iba a ya. ser la película de antes de verla, ¿no? O sea, de Así, antes de ¿no? verla, Como que ya, iban a ser un personaje muy exagerado, que no se iba a ceñir a la realidad, algo así. sí, claro, o sea, lo que dicen muchos en contra de la película, críticos o también ex compañeros de banda de Jim Morrison, es que eh, el Jim Morrison de la película no es el verdadero Jim Morrison, Mm. es una versión totalmente alterada, ¿no? De lo que era Jim Morrison en realidad, ¿no? Eh, yo creo que, yo creo que es cierto, o sea, es una película totalmente excesiva y en el Ya. centro tienes un personaje totalmente eh, desatado, ¿no? Es el dios del exceso, del vino, ¿no? Es un personaje totalmente hedonista y más grande que la vida, una Y una estrella de consulta, rock, ¿no? Claudio, ¿tú crees que esto se hizo a propósito para volverla más comercial, para vender más, o digamos, ¿tú crees que se hizo con ese propósito o no precisamente? No, no lo creo, no lo creo. Yo creo que si hay algo, o sea, se le puede hacer muchas críticas a la película, pero hay algo que me parece que la puede salvar de cualquier crítica, es que eh, yo creo que Oliver Stone realmente ama a Jim Morrison, Ujú. ¿no? Lo sabemos, no solamente viendo la película, lo sabemos también porque Oliver Stone ha contado que él ha sido por muchos años fan de la banda, Ujú. ha hablado de lo que significó para él escuchar la música de The Doors cuando estaba en Vietnam. Incluso se sabe que cuando Jim Morrison fallece en París, en su departamento había un guión de un tal Oliver Stone, que le había enviado un guión, o sea, Oliver Stone no era nadie en ese entonces, pero Así, ¿no? ya le había enviado, sí, o sea, tenía esa aspiración de trabajar con Ah, Jim ya quería Morrison. hacer una película sobre la banda. Claro, Ah, sí, mira. no, quería hacer una película Porque no estamos sobre la hablando del banda, año quería hacer una 71, película, cuando efectivamente Oliver Stone claro, no era nadie. recién había vuelto de Vietnam, estaba Ujú. estudiando cine, quería hacer proyectos de cine con Jim Morrison, porque Jim Morrison había estudiado cine, Exacto, en ¿no? Los Ángeles, Jim sí, sí, Morrison sí. fue cineasta también, ¿Mm? ¿no? Como se ve en la película, ¿no? Y de hecho el Exacto. profesor de Jim Morrison en la película lo interpreta Oliver Stone. Exacto, hace un Entonces, cameo ahí yo creo Oliver que Stone. Oliver, entonces, yo no creo que estos excesos sean porque haya detrás una intención de, de hacerle un daño o de venderlo a Jim Morrison de una manera. Realmente creo que es el Jim Morrison, quizás no es el Jim Morrison real, pero es el Jim Morrison que fascinó a Oliver Stone, ¿no? Ya, El que como él se lo imaginó, ¿no? ya. Como él lo soñó, ¿no? Ah, Y es un ser, pues, totalmente casi sobrenatural, ¿no? No debe haber sido así el verdadero Jim Morrison, claro. pero es un mito, ¿no? Es el mito lo que ha contribuido la película. Entonces, el temor que podían tener algunos de que la película iba a destruir a Jim Morrison, no sé qué tan, yo creo que más bien la película contribuyó a la mitificación de Jim Morrison, ¿no? Y muchos creo que se quedan con la imagen de, eso quizás puede molestar a los fans de verdadero Jim Morrison, es que casi Val Kilmer, ¿no? Ya compite en popularidad
y en atractivo, ¿no? De irradiar magnetismo con el verdadero Jim Morrison, ¿no? Claro, incluso él mismo canta, o sea, con su propia voz, algunas canciones que aparecen en la película, ¿no? Sí, claro, exactamente, ¿no? Entonces, pero fue una película que no le cayó a Oliver Stone como un encargo más, ¿no? Era una película que él tenía un involucramiento personal muy fuerte con este proyecto, por lo que Ya. hemos hablado, que él ya era fan desde muchos años antes de The Doors, y porque también es una época la que él reconstruye en la película, que es de lo que mejor ha hecho en sus películas, quizás, ¿no? Reconstruir la época de los 60 y también los 60 de Oliver Stone quizás no son como fueron realmente los 60, sino Ujú. como sus sentidos, ¿no? Lo percibieron, ¿no? O sea, Quizás toda no lo... esta cuestión del hipismo, de Claro, el arte, experimentar bueno, con diferentes tipos de manifestaciones artísticas, ¿tú crees que es más la percepción del mismo Oliver sustancia. Stone? Sí, o sea, es que Oliver Stone hace un cine, totalmente su cine está atravesado de todo tipo de sustancias y químicos, Ujú. ¿no? Ya, Entonces, eso se nota en su estilo, en su cine y en su representación de la realidad. No es, incluso sus documentales tienen que verse como muy subjetivos, ya. ¿no? Son creaciones muy subjetivas, Ujú. ¿no? Pedirle rigor histórico a Oliver Stone es casi pedirle peras al olmo, ¿no? Sí, pues sí, Eh, porque cuando uno ve estos documentales de más de tipo político, efectivamente, o sea, es una parcialización absoluta, ¿no? Es su punto de claro, vista, efectivamente. es un punto de vista, el Nixon que interpreta Anthony Hopkins no es el verdadero Nixon, es una interpretación, ¿no? Que seguramente los biógrafos de Nixon se deben querer matar viendo la película, pero la creación que está ahí, como la de Jim Morrison, es fascinante. Exacto. Yo he sido testigo de, ¿no? Porque la película salió cuando yo era muy joven, estaba en el colegio, y los que vimos la película en su época de estreno, quedamos deslumbrados, ¿no? Con Jim Exacto, Morrison, ¿no? exacto. ¿No? Fue como Era descubrir pues, un no, personaje que no conocíamos, ¿no? Que estaba ahí y nos lo estábamos claro, perdiendo. claro, porque no había YouTube, no había Internet, no había nada de eso, entonces no es que teníamos una imagen de Jim Morrison como que ahora la podemos tener así accesible, sino Exacto. prácticamente llegaba a nosotros a través de esta película y de esta actuación espectacular, ¿no? De Val Kilmer, ¿no? Está como poseído realmente, ¿no? Y porque, claro, porque es un personaje por cómo habla, cómo se mueve, ¿no? Todo, no solamente por las atrocidades o los excesos que comete, sino es un personaje poético, yo diría, ¿no? ¿Mm? Trágico también, ¿no? Exacto, exacto. Y una consulta también, Claudio. Tengo acá notado que la película costó un promedio de $32 millones y logró recaudar poco más de 34. O sea, en la taquilla no le fue tan bien. Eh, Ajá. ¿Qué es lo que qué crees que es lo que pasó ahí, Claudio? Siendo Jim Morrison y The Doors tan importantes en la historia del rock y él sobre todo pues un personaje dentro del imaginario de la cultura norteamericana, ¿qué puede haber pasado de manera que no fue el éxito, el super éxito que de repente quiso que fuera, ¿no? Contratando a un super director como Oliver Stone. Debe ser porque no es exactamente Mamma Mía, ¿no? O sea, es una película bastante adulta, bastante incómoda, excesiva, ¿no? Y puede ser pues como, no es una película fácil de ver, de seguir. Eh, para mí fue como, cuando la vi, fue una de las primeras películas donde realmente me costaba seguirla narrativamente, pero no me importaba mucho porque era como, todo era como una especie pues de trance, ¿no? Como una hipnosis. Pero esto no es comercial, ¿no? Ya. Y además
Jim Morrison y The Doors no eran tampoco, no eran los que, no eran ejemplo de los años maravillosos, la nostalgia de los años 60, del flower power y el pacifismo, eran oscuros, eran personajes oscuros, fanáticos, ¿no? Entonces, Atormentados. claro, entonces, ¿no? La obsesión por la muerte, ¿no? Eso es algo que Exacto. está muy, eso Que él es siempre algo, vivía al límite, ¿no? es algo del cine de Oliver Stone, además, ¿no? Ujú. El cine de Oliver Stone está obsesionado con la muerte, ¿no? Claro. Y Jim Morrison es un perfecto personaje de Oliver Stone, inolvidable desde el inicio, ¿no? Esa escena de niño, me acuerdo claramente cómo empieza la película, no la he vuelto a ver en años, pero no lo olvido, ¿no? De siendo niño y tiene este testigo de un accidente donde hay unos indios que están agonizando, Exacto. ¿no? Sí. Esa imagen, ¿no? Ese contacto, primer contacto con la muerte, lo marca de por vida, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. pero esas cosas pues no hacen que una película sea taquillera, ¿no? O sea, Ya, ya, ya. es muy oscura, ¿no? Muy siniestra, ¿no? Ya, 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 ya. No hay final feliz tampoco, ¿no? Claro, claro. Al final él muere bastante joven, pues, ¿no? Muere joven, pero bueno, muere convertido en un, Claro, una casi un leyenda. santo, claro, ¿no? Una Sí, leyenda. sí, sí, sí. Bueno, Claudio, y hablando un poco y ahora sí sobre el grupo, sobre The Doors pues fue una banda bien especial, porque ellos hacían una música que era un poco una mezcla de blues con la psicodelia que estaba tan de moda en esa época, en los 60s, y los músicos venían de corrientes bien distintas. Ray Manzarek, el tecladista, tenía esta inclinación por la música clásica. Robbie Krieger tenía más esta inclinación por la música, la guitarra acústica, él no tocaba con uña, tenía una formación también en guitarra flamenca. John Densmore, el baterista, tenía una formación más de jazz. Y Jim Morrison era un poeta, él publicó hasta 3 libros de poesía, me parece. Y entonces era una formación bien, bien especial, con un sonido muy particular. Y quisiera saber tu opinión sobre la banda, sobre el sonido en sí de The Doors, Claudio. Sí, sí. De hecho, es curioso, ¿no? Porque es una banda tan importante que no tenía prácticamente un bajista, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, Sí, claro. Lo que yo sí, sé es que Manzarek tocaba con la mano izquierda, creo, hacía la parte de bajo, y con el otro sí. ella tocaba lo que es el teclado, ¿no? O sea, él hacía al mismo tiempo el bajo, digamos, algo bien difícil, ¿no? Pero era de todas maneras un virtuoso. Sí, bueno, de hecho, tendría que agradecerle también a la película de Oliver Stone que me descubrió también la música de The Doors, ¿no? O sea, Ajá. es a partir de esta película que me gusta la banda y además la película está, creo que también es uno de los fuertes de la película, se nota que realmente la ha hecho alguien que conoce la música de The Doors, que aprecia la música de The Doors porque hace un gran uso de la música, ¿no? Hay muchos pasajes musicales memorables en la película, por ejemplo, me acuerdo cuando suena When the Music is Over, en Mm, una escena de un trance místico en el desierto, ¿no? Es claro. inolvidable esa escena. ¿No? Y de ahí se empalma cuando le están tocando en vivo en el Whisky a Go-Go, Mm. eh, son grandes momentos, ¿no? Love Street también, que suena al Claro, principio, que inicia con Love Street. ¿no? Me acuerdo claramente eso, Backdoor Man, o sea, repasa toda la carrera de la banda, ¿no? Casi en orden cronológico, más o menos, hace una especie, con algunas excepciones, pero Mm. llega hasta la época de L.A. Woman, ¿no? El último Ajá. álbum. De hecho, la película termina con la canción L.A. Woman, Ujú. ¿no? Que es como Exacto. es un momento como una resurrección, ¿no? Porque ya había muerto Jim Morrison en la película, Ajá. ¿no? Y nuevamente reaparece en el estudio tocando L.A. Woman, pues lleno de vitalidad, ¿no? Y de pasión. Entonces es como un final feliz de alguna manera, ¿no? Claro, Porque, claro. ¿no? Su música está viva y, y
Y la banda me encanta, ¿no? Me gusta mucho el primer álbum, The Doors, Ya. donde Ahí está es donde está Light My Fire. Light My Así Fire, es. Backdoor Man, ¿no? Break On Through, Ujú. y también Strange Days, Ya. también me parece un discazo, ¿no? Donde está, por supuesto, Strange Days, People Are Strange, Moonlight Drive, y también bueno, son varios discos, ¿no? Morrison Hotel también me encanta, un disco Ujú. más blusero, ¿no? La última etapa, los dos últimos discos de The Doors, ¿no? Ujú. Es un retorno a un sonido más blusero, y por supuesto LA Woman, ¿no? Entonces, sí, disfruto mucho de esos álbumes y de vez en cuando lo vuelvo a revisitar esa obra, ¿no? Ahora, bueno, tenían pues muy buenos músicos y él era un gran letrista, ¿no? Entonces era imposible que saliera algo malo de ahí, pues, ¿no? O sea, Sí, claro, era ¿no? una combinación perfecta, así nomás no se da en una banda este Claro. conjunto, ¿no? Y un gran cantante, ¿no? También cantante. Claro, un gran performer, ¿no? Porque el Sí, un man no gran solamente performer. cantaba bien, sino que era todo un show, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y claro, con un universo propio complejo, ¿no? Bastante fuera de moda, ¿no? O sea, muy Claro, distinto a lo que se atemporal. estaba haciendo ¿no? Porque no es que sea, no lo veo tanto un producto del momento, ¿no? No es tan representativo de lo que se venía haciendo en el rock de esa época. Ujú. Me parece un caso especial el de The Doors, ¿no? Creo que de lo más original del rock americano, ¿no? Del momento, ¿no? Muy distintivo por ejemplo, Rolling Stones, que Claro, casi contemporáneos, ¿no? Pero algo claro. totalmente distinto, ¿no? Claro, claro, claro. Y también, bueno, has dicho algo muy importante, Claudio, ahora es que esta película efectivamente sirvió bastante para las personas que no pertenecimos pues a esa generación conocer la obra de Adors, ¿no? Porque me acuerdo pues que efectivamente en el año 91 no había internet, no era tan común tener cable, y los jóvenes de esa época pues no teníamos mayor referencia de The Doors. No era un grupo que se pasara mucho en las radios. No De sonaba hecho, yo Radiohead. me acuerdo de solamente haber escuchado Light My Fire de repente, que es el tema más conocido de ellos, y en doble 9, ¿no? Que es la radio rockera. Pero después jamás ibas a escuchar en ninguna radio comercial algo de The Doors. Y no habían otras fuentes, no existía pues el Spotify, no existía el internet, ¿no? Y creo Sí, que efectivamente esta película ayudó a redescubrir una obra que estaba ahí, semi-oculta, pero estaba ahí, ¿no? Había que resucitarla. Y a partir de ahí también se empezaron a editar más CDs de la banda, y es que los sí. jóvenes de esa época pues pudimos descubrir a este maravilloso grupo. Claro, y también la banda sonora, ¿no? Yo recuerdo que tenía el cassette de la banda Ah, tú sonora tenías el cassette. sí, Claro, que es cuando salió la extraordinario. película. Claro, Sí, y ahí aparece también un tema de The Velvet Underground, que sí, es aparece Heroin, sí, y también el Carmina Burana, que es esta obra sí, de Carl Orff, claro. es extraordinaria, ¿no? Sí, era la música de la película y, y era pues toda la emoción de descubrir una banda que decías, ¿por qué no es tan, o sea, al menos en Perú no era popular, no era No, mainstream, no pues era para conocido nada, en para radio, nada. ¿no? Entonces, además está, bueno, la mística, ¿no? O sea, de una banda eh, que que tenía pues como un poeta, ¿no? Como frontman, ¿no? Y Ujú. que era pues como una especie de iluminado, ¿no? Un personaje místico también. Era muy distinto a lo que uno está habituado de ver en esa época de un rockstar, ¿no? O sea, Claro, porque esto o sea, estrellas de rock, borrachines claro, ¿no? Que hacen destrozos, se portan mal, eso lo habías visto ya en todos lados, o sea, claro. ¿no? Pero Claro, acá no era veías ninguna novedad.
claro, no era una novedad, ¿no? Mm, Pero no habías visto esa mística, no la encontrabas así nomás, ¿no? O claro, sea, ¿no? De alguien que realmente era un artista, ¿no? Y que se exacto, sabía un artista, ¿no? Ujú. exacto. Así es, Claudio. Y también bueno, esta película tiene varios cameos, ¿no? Efectivamente, tú has mencionado a Oliver Stone, que él hace de profesor en la Universidad de Los Ángeles, donde Jim Morrison fue estudiante. También está John Densmore en una parte, me parece que aparece como ingeniero de sonido, que es el baterista de la banda. Y no sé si recuerdas a Patricia Kennelly, que es la periodista, que es la amante de Jim Morrison, que Sí, también hace un cameo ahí, en una parte que hace un casamiento medio de esta secta. Entonces ujú, aparece el personaje principal, ¿no? El personaje verdadero, digamos, de la periodista, claro, ¿no? claro. ¿Recuerdas eso también, Claudio? Sí, claro. O sea, tú me lo mencionas y me ha venido a la cabeza la imagen que no la, o sea, recién, no la, desde hace décadas que no veo la película, pero me ha Ya. venido la imagen, ¿no? De la boda esa, ¿no? Exacto, Es- que es medio y oscurantista obvio, y me puedo imaginar a los familiares y a los amigos de Morrison detestando todo eso, ya, pero claro, pero es la película, es un bacanal, ¿no? claro. Es una película totalmente excesiva, ¿no? Es un O sea, se ve satírico. bastante apasionamiento y cariño por la música, ¿no? Y por el Sí, personaje, por la banda. sí, sí, o Un cariño sea, a su auténtico. manera, ¿no? A su Sí, manera. O claro, sea, porque una manera es de homenajear a alguien, es hacerlo aburrido, ¿no? Es hacerlo un claro. santo, ¿no? Alguien que no comete errores, que es bueno. Jim Morrison al menos no es un buenote en la película de Stone, ¿no? Claro, No es, claro, para nada, claro. ¿no? No es inofensivo, es peligroso, ¿no? Y Exacto. yo creo que es difícil que guste a todos un retrato como este, ¿no? Porque más allá que no sea tan riguroso, igual es un personaje incómodo, es un personaje provocador y peligroso, ¿no? Mm. Y una curiosidad, Claudio, ¿tú la viste en el cine entonces? Estabas comentando que estabas en el colegio, bueno, obviamente en esa época, pero llegaste a verla en el cine, ¿pudiste verla en el cine? No la vi en cine, creo que la vi en cine muchos años después como en un cineclub, Ya. eh, pero ya la había visto un montón de veces en video porque antes que llegue a las salas de cine acá en Perú, ya la película ya circulaba en video muchos meses antes, y ya la había visto varias Antes de que veces. llegue a la sala de cine. Sí, es que antes Ah, sí, demoraban ¿no? mucho en llegar las películas, demoraban un montón, muchas veces eh, pasaba eso, ¿no? Que tú las terminabas viendo primero en VHS en tu casa y ya pues cuando llegaba al cine ya la habías visto 10 veces, ¿no? Ya, Además ya, ya. que podías verla un montón de veces porque era como un musical, ¿no? Entonces, Exacto. podías entrar y salir de la película sin mayor problema, ¿no? Y también una consulta, Claudio. ¿Tú crees que dentro de las películas que representan a bandas o a cantantes, está entre tus favoritas? ¿Crees que es buena o no tanto? Bueno, no la he vuelto a ver en mucho tiempo, pero te hablo de mi recuerdo, fue una película que me marcó, fue una película Mm, importante en mi formación como cinéfilo, ¿no? Porque también las técnicas que utiliza Oliver Stone también me deslumbraron, ¿no? O sea, mm. es una película, visualmente también es muy rica, ¿no? Exacto, la fotografía también. ¿No? La fotografía, el color, la transición de planos también de un plano a otro también, ¿no? El montaje, Ujú, eh, el sonido de la película también, claro. entonces sí, es una lección de cine, ¿no? Exacto. Sí. Con todos sus errores y efectos y excesos que tiene, porque tampoco no creo que sea pues la mejor película de Oliver Stone, Ujú, pero
pero es una película que está viva, ¿no? Y que tiene pasión. Muy bien, Claudio. De repente, ¿te animarías bueno, tú sabes que este programa se transmite por la radio de la universidad. ¿Te animarías a recomendar a los alumnos que la vean? ¿Cuál sería tu consejo? Sí, claro, que la vean, porque aunque no hayan escuchado The Doors, créeme que después de verla van a querer escucharse todos los discos de la banda. Eh, y recordando siempre que es una obra de ficción, es una creación libre. Hay un muy buen documental de The Doors, si quieren realmente saber cómo fue la historia real, que se llama When You're Strange. Esa sí le encantó a Ray Manzarek. Eh, y a mí también me gustó mucho, pero esto es otra cosa, ¿no? Claro. Esta es una película, como ya no creo que se hagan tampoco, Walter, ¿eh? Yo no creo ya que Sí, se puedan ¿no? hacer películas como esta, y quizás Porque ese es es el bien mejor elogio independiente, o sea, que en ese pueda sentido dar. es bien independiente, ¿no? O sea, es bien la visión del autor, Sí, como te digo, aunque sea exagerada, pero es apasionada. Es lo que claro, para él significó Jim eh, Morrison, finalmente. sí, yo creo que la pudo hacer con la película lo que le dio la gana prácticamente, porque él venía de estos éxitos de Pelotón, Soy 4 de Julio, Wall Street, y Claro, tuvo como carta blanca, ¿no? Y se exacto. mandó con todo, ¿no? Ya, ya. ¿no? Y le dio con todo, ¿no? Así que Claro. bueno, ahí está la película, ¿no? Excelente, excelente. Bien, Claudio, te agradezco muchísimo por tu participación. Gracias por todos los datos que que nos estás dando, por tu apreciación. Y será motivo para que de repente la vuelvas a ver en estos días. Sí, ya estoy tentado, estoy tentado. Bien, Claudio, entonces, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Chao, Walter. Gracias, Claudio. Hasta la próxima. Bien, amigos, y esa fue la conversación sobre la película The Doors con Claudio Cordero. Conmigo será hasta el próximo jueves en un nuevo programa de La Hora del Rock. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.